que la ficción puede ser cruel contigo como lector o como espectador, te puede confrontar, incomodar, alejarte del entendimiento u obligarte a rebajar o a cambiar tus expectativas morales. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Buenos días, Paula. Siempre me das pie a que yo diga buenos días. Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Ay, ya me está vacilando. Esto, o sea, usted no puede. Esto es un estudio de grabación. Usted no puede entrar aquí y sentarse en el micrófono como si esto fuese su casa. Además, que ahora va a venir mi compañera, que tiene el pelo mucho más largo que usted. Ay, usted se tiene que ir, es que se tiene que ir, lo siento mucho. No me hagas esto, Paula, que he sufrido una transformación identitaria a mejor. Bueno, pero la has elegido tú. Hombre, claro, estoy feliz, pero como que cada vez que me miro al espejo, dices, ahí va. Chicas, es como cuando te cambias de gafas. Esto la gente que lleva gafas me entenderá. Sí. Que estás un mes que te miras y dices, ¿quién soy? Que Inés se ha cortado el pelo. Por si alguien no había entendido. Toda la performance era para decir que me he cortado el pelo. Se ha cortado el pelo mucho. Mucho. O sea, prácticamente calva. No. No. Tiene una melenita francesa estupenda y maravillosa, sobre todo para el verano. Sí, la verdad que es muy cómodo. En todos los sitios en los que vas a estar este verano vas a estar muy fresca. La verdad fresca es que de nuca. Sí, y no veas lo rápido que se me seca, claro. No, claro. 30 centímetros menos de pelo, de repente se notan. En la cantidad de champú que usas también se notan. Claro, tienes que acostumbrarte a eso. A echar una lenteja, simplemente. Antes me echaba medio bote. En fin. Pues sí, aquí estamos, frescas. Sobre todo aquí en el estudio, en nuestra casa no tanto. No, en nuestra casa no. En nuestra casa fresco no se está, ya te digo yo. Y menos con la que se viene ahora, un montón de grados. ¿Tú qué tal estás, Paula? Yo mal, o sea, tengo... No, estoy bien. Estoy bien, chicas. Pero es que de verdad no me quedan neuronas y a Inés tampoco, que ha entrado a la cocina, ha tirado una compresa en la cesta de la ropa y una braga en la basura. Esto es una cosa... Es que además tenemos en la cocina los dos artefactos, uno enfrente de otro, sí. Y me pasa mucho. Tu cerebro... He tirado bragas a la basura este mes bastantes veces. Sí. Sí. Pero esto sucede porque ya no hay neuronas vivas en los cerebros de la gente a final de temporada o de curso. Sí. Y eso que para mucha gente todavía queda mucho para vacaciones, para nosotras no tanto, afortunadamente. Ánimo, chicas, a todas. Nos quedan algunas grabaciones, eso sí. Unas pocas. Pero que, bueno, pues yo creo que ya hemos dicho casi todo lo que teníamos que decir este año. Sí, casi todo. Pero hoy vamos a decir un poco unas cosas más. Hoy vamos a decir unas cosas más. Sí, vamos Además, algunas cosas vamos a decir. Hoy venimos... ¿Tienes apuntado lo que vamos a citar? Venimos... ¿todo esto? No, pero creo que me acuerdo. Venimos decidoras. Decidoras. Hoy. Claro, vale, muy bien. Venimos... Esto lo voy a decir. Un poco polémicas venimos. A ver, tampoco, que la gente se hace unas expectativas luego de cosas que no. A ver, un poco solo. No, pero venimos analistas de un poco, este guión nos lleva a preguntarnos acerca de nuestro propio trabajo, que es una cosa que creo que está muy bien hacer en general, seguro que todas lo hacéis con respecto al vuestro. Entonces, las lecturas que traemos hoy nos han llevado a reflexionar acerca de lo que hacemos, que esto es una cosa que hay que hacer todo el rato. Pues yo creo que habría que ir empezando ya mismo. Vamos. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. Qué gracia, has dicho, vamos. A correr, corriendo. Go. Como las pelis americanas cuando van a, yo qué sé, atacar algo. Sí. No sé, bueno, no hablo americano. No, bueno, claro que sí, hablas americano. Todas hablamos americano, por desgracia. Estadounidense, específicamente. Es verdad, voy a corregirme, pido perdón. Es la inercia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la crueldad, pero con un enfoque muy particular, que ahora vamos a ir desgranando. La idea de tratar la crueldad surgió paseando por la linda Feria del Libro de Madrid, que acaba de terminar. Cuando grabamos esto ya está todos los libros en cajas, las casetas cerradas. A sus distribuidoras, nunca sé decir esta palabra, tío. Todas las casetas cerradas. Los runners ya pueden por fin volver a correr a gusto. Sí, los runners se han visto jodidos estos días. Y bueno, estábamos paseando por ahí en uno de nuestros múltiples paseos, porque nos dimos muchos paseos, y algunas editoras nos recomendaron libros que justo coincidían en el tema de la crueldad, trataban este tema. Y además teníamos muy pendiente leer un ensayo que se llama Ética de la crueldad, que es de José Ovejero, que está en Galaxia Gutenberg, que es un poco lo que hemos utilizado para articular muchas de las ideas que vamos a comentaros hoy. Entonces, vamos allá, chicas. Vamos de la mano.
Y las del gym, una más. Hacía mucho que no hacía Me hace esto. una gracia que luego hay gente que dice, yo estaba en el gym, Claro, pero es que eres como, ¿y qué pasa con los que están fregando? ¿Y con los que van en el coche? No, vamos a ver. ¿Y con los que están durmiendo? Vamos a ver, yo he elegido mi equipo, ¿vale? Mi equipo son las del gym. Vale, Tú, si mi equipo quieres son animar, todos los demás. Soy populista. Claro, yo estoy con las las que están levantando pesas, el culo, tal. Claro. Tú anima a los de las carreteras Yo el secundarias. resto, a todos y a todas. Ese plato que te queda por fregar, pues frígalo bien, ¿no? Que hay que ser limpios. No hay que dejar grasilla, que la Paula a veces, madre mía. Oye, guarra, no es verdad. Muy de vez en ¿Cómo cuando. sabía que iba a decir Muy eso? de vez en cuando. Un día le digo, Paula, ¿la olla la has fregado? Me dice, claro. Y le digo, tiene un montón de mierda. Y me dice, Inés, no puede ser, es que lo he fregado. Y le digo, mira, y me dice, pues es verdad. Ya, no, pues no, ese día no fregué bien. No, a ver, hay días, uno tiene días. Uno tiene días, hay días Uno que tiene es días. muy difícil sacar el puñetero aceite de la sartén. Esto. Sí, De totalmente. hecho, ha habido veces que me has visto fregando y has dicho, Paula, déjalo ya. Está bien, déjalo ya. Vas a hacer un agujero en la sartén. Ay, ya, bueno. Entonces, volvamos a la crueldad. Vamos a empezar por la RAE, porque, bueno, siempre es un buen punto de partida. Se dice de una persona cruel en la RAE que es quien que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Y José Ovejero, en su libro Ética de la crueldad, se sitúa mucho en esta tradición literaria española y señala una cosa que nos ha parecido muy interesante, que es que la crueldad es una parte fundamental de nuestro repertorio visual y literario. En esta tradición española, quien nos escuche desde otros lugares, pues quizás cambie. Y Ovejero relaciona a España con el gusto por lo bizarro, por la crueldad extrema, por los personajes disparatados. Pone algunos ejemplos concretos como la novela picaresca, la crueldad como un elemento constante en pintura, en cine, en literatura. Cita los desastres de la guerra, de tu querido Goya, aquí Inés con su amor por el arte. Bueno, tampoco Goya me encanta, pero Goya te gusta un montón. los grabados, Sabes más que un montón nada. de cosas de Goya que yo no sé. Ah, bueno. Chicas, un montón de cosas de Goya, ¿saben? ¿Qué va? más que nadie. Sí, más que Goya. Más que Goya. Más que Sergio del Molino, que ha hecho un libro Bueno. sobre una hija de Goya o algo así. Desde luego. No, O sé, sea, aquí no, más no que leemos Sergio- esas cosas. Más que Sergio del Molino, aquí sabemos todas. Bueno, más allá de la cultura, también pone José Ovejero ejemplos de la vida cotidiana en nuestro país, como las corridas de toros, donde la muerte se convierte en un espectáculo de masas, o las fiestas populares, donde se dan distintas formas de excitación por el sufrimiento. Por ejemplo, la Semana Santa, de nuevo, tenemos muchas tradiciones, por desgracia, en nuestra opinión, en España, que involucran la tortura de animales, pero bueno, solo queremos señalar que esto está presente en nuestra tradición. Claro, y a través de todos estos ejemplos apela a un factor fundamental de lo que es la característica básica de la crueldad que Paula ha señalado a través de la definición de la RAE, que es el disfrute, algo así como la existencia del sufrimiento por el sufrimiento. Y esto es fundamental, ya que lo señalemos como punto de partida, porque muchas veces el dolor, la muerte o el sufrimiento no surgen para encontrar algo a cambio. Pensemos en cómo se ha presentado en la mitología o en los relatos tradicionalmente la crueldad. A veces lleva a la salvación, a veces lleva a, por ejemplo, en el episodio sobre el sacrificio, hablábamos de una forma de crueldad que tiene que ver con obtener el favor de un dios o de una entidad que sea superior Sí, o divina, lo que hay sea. un objetivo. Claro, o una mejora, conseguir algo a cambio, ¿no? Sino que Ovejero señala que muchas veces se da la destrucción gratuita y además sangrienta de un ser vivo. Y dice, la recompensa del espectador es únicamente la emoción del momento, a veces aderezado con el placer estético que provoca en el aficionado una suerte bien ejecutada. Aquí, por supuesto, como comentaba Paula, habla de las corridas de toros como un ejemplo en el que esto sucede, ¿no? Que hay algo, por eso mucha gente lo intenta justificar. Para mí, no, esa justificación evidentemente no tiene sentido, pero bueno, hay gente que lo entiende como arte, justo por ese arte de es que no sé cómo explicar esto, ¿vale? Pero como de ensalzar es el propio proceso de la muerte y de la crueldad como una forma artística o cultural, Sí, ¿no? sí. Entonces, una vez situada su mirada en esta tradición en la que lo monstruoso y lo disparatado priman frente al orden o a la sensatez, como puede ser en otras tradiciones culturales del mundo, ¿no? Si analizáramos pues, que esto es una mirada ¿no? un poco la tradición de cada país o a qué miradas o imágenes priman en ella, pues Ovejero diferencia entre tres formas o tres casos de crueldad, ¿no? La primera es la crueldad como acción real aplicada a un ser vivo, es decir, la acción en sí de ser cruel. Aquí podríamos ver el sacrificio de un toro o, dice Ovejero, el puñetazo que recibe un boxeador, por ejemplo, que sí tiene consecuencias directas sobre el bienestar de la persona a la que digamos que se aplica o que se enfoca esa acción cruel. Luego hay otra
que será en la que nos centremos, ya es spoiler, que es la representación de la crueldad. Casi podríamos decir su comentario, ¿no? Por ejemplo, el acto cruel contenido en una novela o en un cuadro es una representación que no supone daño alguno para lo representado, más que nada porque lo representado está representado a través de la fantasía, de la ficción, sí, como de lo ficticio. Un actor que, ¿no?, en una película finge ser torturado. Sí, ejemplo, o un personaje, ¿no?, de una novela. O un personaje de una novela. Sin embargo, esta representación cruel a veces sí exige un sufrimiento, dice Ovejero, que es el del público, el lector, el espectador, el que mira. Ahí sí que puede darse una forma de sufrimiento. Y luego esto solo queríamos hacer un paréntesis porque señala una cosa en la que él no entra en el libro y nosotras tampoco vamos a entrar hoy, pero es un caso extremo de crueldad artística, que pone como ejemplo la performance de Marina Abramović, que además hemos estado bastante, ¿no?, como que últimamente hemos oído mucho hablar de esto, sobre todo en el libro de Estela Sanchis de... Hasta aquí todo va bien. Eso. No, como hemos dicho, las neuronas chicas están y ya... yo sobre todo con los nombres, cuando estoy muy cansada, sí, es verdad. Se me cancela la posibilidad de recordar nombres. Pero bueno, que recuerdo que estaba citada, ¿no?, que es esta performance en la que, lo voy a resumir mucho y si os interesa, por favor, buscadlo, pero es básicamente una artista que la performance consiste en que el público le haga daño, ¿no?, digamos, por simplificarlo mucho. Sí, en la performance creo que hay bastante... Sí. Componente del dolor y del daño al cuerpo en general en el ámbito de la performance, como manera de transmitir el mensaje que sea, ¿no? Claro, y aquí lo interesante de la crueldad es que esta crueldad artística no solo se aplica al público, como decíamos antes, tú como espectador puedes sentir sufrimiento, sino que necesita del dolor del artista, que además es producido por el público. O sea que por eso él lo pone como un ejemplo donde hay una doble participación, ¿no? Está el observador y el participante activos. Sí. Que ya digo que no nos vamos a centrar en esto. Esto sería otro episodio. Y lo tenemos muy pendiente, hacer uno sobre las performances. Sí. O sea que no sé si esta temporada, pero si no la siguiente lo haremos y entraremos aquí. Sí. Entonces vamos a centrarnos en esta segunda mirada de la representación del comentario de la crueldad, donde se exige el sufrimiento del público, del espectador o del lector, porque bueno, nos interesa mucho a través de las ficciones ver qué consecuencias crueles tiene para aquel que se enfrenta a ellas, las consume. Bueno, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Los lectores y los espectadores, cómo salen de ese libro, de esa película, de esa obra de arte. Entonces veremos ejemplos de crueldad que se proponen en novelas y en películas, formas de ser cruel donde se participa a través de esta fantasía, ¿no?, de la ficción. Y hay muchas preguntas que Ovejero se propone en su ensayo, a las que no vamos a contestar porque son preguntas amplísimas, tipo ¿por qué existe la crueldad en la obra de arte?, ¿no? O ¿qué propone la crueldad? ¿Qué pretende hacer? Pero bueno, sí que vamos a dar algunas pinceladas, algunas posibles respuestas. Evidentemente es un tema amplísimo. De hecho, nos ha costado un poco centrar el guión, ¿no? Gracias, Ovejero, por hacer un libro sobre esto, ¿no?, porque nos ha ayudado mucho, pero que metiéndonos en el tema de la crueldad, pues las posibilidades, como siempre, son infinitas. Sí, que además te quería, por hablar un poco del libro de la ética de la crueldad, que además creo que ganó el premio de ensayo de Anagrama hace unos años, iba a decir bastantes, pero bueno, hace unos años. Sí. Y ahora está en Galaxia Gutenberg y hay un prólogo que me pareció súper interesante como ejercicio de un escritor que revisa un poco su obra al ser publicada de nuevo en otro lugar y de otra forma, que se planteaba un poco, habiendo pasado los años, te haces la pregunta de pues hay cosas que se han quedado antiguas, ¿no? Por ejemplo, habla más de la televisión y dice, si lo hubiera escrito ahora, ¿no?, pues quizá hablaría más de las redes sociales, de otros muchos fenómenos que en ese momento no estaban vigentes. Pero luego dijo una cosa que quería recordar porque me pareció muy guay, que es que dice algo así como que el ensayo también es hijo de su tiempo, ¿no? Como que tú como ensayista, cuando estás proponiendo unas ideas, están escritas en un contexto y que de repente querer como actualizar ese contexto quizás se pierda algo de esas ideas que surgen ahí, ¿no? Sí. Y de hecho él mismo se pregunta pues qué cosas podía cambiar y tal, y no sé, como que me gustó esa reflexión que él hacía a la hora de pensar su obra. Sí, entonces a la hora de responder a estas preguntas tan amplias y tan complejas de qué propone la crueldad en el arte o qué puede hacer, él da dos posibles respuestas. La primera tiene que ver con una crueldad conformista que vemos en las obras de arte, que no pretende impulsar ningún cambio, sino más bien se utiliza como una herramienta moralizante, ¿no? Una herramienta del status quo. Que esto lo vamos a explicar ahora. Sí, ahora vamos a ahondar en todo esto, pero bueno, que quiere moralizar, dar una lección, una cierta moraleja, digamos. Y luego está la otra vertiente en la que la crueldad quiere provocar una reacción en el consumidor, lector, espectador, para hacer a esa persona reflexionar o conseguir que se escandalice, ¿no? Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos maneras de relacionarse con la crueldad, porque es muy interesante y bueno, da para hablar muchos temas, y estas dos formas se construyen a través de formas literarias casi antagónicas. O sea, Ovejero contrapone mucho, ¿no?, los tipos de representaciones crueles que van por un lado y por el otro. Claro. Entonces nos centraremos ahora en este uso conformista de la crueldad, a ver qué quiere decir.
Ovejero básicamente dice que la crueldad en este uso de la literatura o de lo cruel se convierte en espectáculo, que para mí sería un poco una de las palabras clave, ¿no? Se neutralizan los impulsos destructivos que podría llegar a tener y esto lo vuelve inoperante. Es decir, se provocan emociones que pueden ser muy intensas, no es que esté ausente el impacto emocional, que esto creo que es fundamental, sino que simplemente estas emociones nos sirven como entretenimiento. Uh-huh. Este es el punto. Y para verlo ya desde el principio con ejemplos, podríamos pensar en todas esas películas, podcasts, programas, incluso documentales sobre asesinatos en serie, sádicos, psicópatas, sectas, violadores. De hecho, esto me hacía reflexionar sobre un tema que creo que ha estado un poco en la reflexión pública, que es el tremendo éxito que tienen los podcasts sobre crímenes. El true crime. Que hay mucha gente que yo flipo. Yo es que me cago con esto, entonces no participo de esta tendencia. No podrías escuchar por la noche estas cosas. Claro, pero hay gente que para dormir se pone un asesinato en serie de no sé quién, ¿no? Que de hecho creo que desde el feminismo se ha hecho alguna reflexión acerca de por qué las mujeres concretamente consumen mucho este tipo de cosas, si hay algo como en la anticipación a ese terror que podría sucederte. O sea, que creo que es un debate muy, muy interesante, pero es verdad que esto creo que es evidente, que el entretenimiento ligado a la crueldad o al terror o a la violencia extremas está súper a la orden del día, se consume mucho, ¿no? También pone Ovejero como ejemplo el cine gore, que nos permite, dice, asomarnos al horror, pero dice que no necesariamente este horror nos sacude o produce algo en nosotros, sino que digamos que podemos entrar al cine, ver la peli, salir del cine y fin, ¿no? Como que no necesariamente tiene que movilizar algo internamente que nos lleve a una transformación o a la acción, sino que muchas veces la emoción entra, pasa por nosotros y sale, ¿no? De alguna manera y ya está. Y Ovejero explica que hay cierta obligación que se le impone a la literatura en este sentido, que es la de ser entretenida. Esto, dice, hace que se lean muchos menos libros que requieren esfuerzo, profundidad o incluso aburrimiento, que esto me pareció clave, el factor aburrimiento. Porque nosotras ahora que estamos haciendo clubs sobre grandes clásicos, podríamos decir, por el ejemplo de En busca del tiempo perdido, que ahora estamos en ello, creo que el factor aburrimiento a veces es un factor que tiene que estar. La frase proustiana a ratos, no sé si te aburre, te sacude o te marea, pero me parece que es interesante porque estamos muy acostumbrados a que las cosas que nos aburren rápidamente nos repelen o abandonarlas, y sin embargo creo que puede ser una manera, puede ser algo que esté ahí. Sí. Incluso en una película. Aprender a aburrirse es un arte también, o incluso disfrutar del aburrimiento, o simplemente aburrirte. Sí, o que sea una característica, o sea, que sea un momento, haya momentos en que te aburres, pero que eso no quite valor al resto en conjunto. Sí, creo que puedas atravesarlo y continuar. Claro, y dice Ovejero. Porque también, perdona, estamos metidos como en esta cosa de estímulos todo el rato entretenimiento, todo el rato cosas. Claro, dice Ovejero, lo que entretiene no exige esfuerzo, es inocuo, anodino, puede ser gracioso e ingenioso, ocurrente e incluso inteligente, quizá, en el mejor de los casos, provocar una emoción estética, pero no debe costar trabajo. Está hablando de una literatura que sirve, dice, como laxante, porque la violencia que aparece sirve como una representación inocua que nos produce simplemente un cosquilleo, en este sentido de que la emoción sí permea, pero es simplemente un cosquilleo. Y dice, somos turistas de las grandes emociones, nos acercamos a ellas, pero no demasiado. Claro. Él explica todo esto diciendo que cuando nos colocamos en esta posición de la crueldad conformista, de este uso conformista, lo que hacemos es alejarnos de los propios actos y centrarnos en las representaciones. Es decir, que la violencia y la crueldad de una obra se agotan en la propia narración, o sea, se quedan ahí, no traspasan, digamos, la pantalla o el libro, no sacuden al lector y se trata de esta cosa conformista que no llega a movernos, justo lo que decías. Es una crueldad que incluso puede servir para articular un relato o sostener una ideología dominante. Es decir, muchas veces mostramos una forma de crueldad, pero no otra. Hay formas de crueldad que tenemos socialmente normalizadas y aceptadas. Incluso crueldades que consideramos legítimas y necesarias pues, para la convivencia de un grupo de personas o para la convivencia de un país. De hecho, él habla en el libro de la crueldad que incluso las democracias admiten en nombre de ciertos valores, como por ejemplo la seguridad, ¿no? ¿Qué crueldades ejercemos para proteger la seguridad de un grupo de ciudadanos? Y entonces, si una sociedad se siente amenazada por el otro, que de esto hemos hablado mucho, ¿no? El bárbaro, el salvaje, el terrorista, pues permitimos y normalizamos ciertas crueldades para protegernos de eso. Dice Ovejero que la literatura se encarga de producir cuentos morales que ensalzan la ideología de una sociedad. O sea que a veces, que esto de nuevo vamos a volver a ello, ¿no? Pero que existe una literatura que lo que hace es sostener
el sistema, sostener la ideología dominante y que no la cuestiona, ¿no? Y que eso para el lector muchas veces es mucho más fácil de digerir y de masticar. Estaba pensando cuando leímos para los episodios que hicimos en colaboración con Público acerca de Segunda República, Guerra Civil, franquismo y transición, que en los libros o lecturas más críticas con respecto a la transición como una cosa que se hizo o que quizás se podía haber hecho mejor, simplificando muchísimo, veíamos que hay mucha gente que achaca que en este momento surgen los escritores del Estado, ¿no? de la democracia. Sí. Que son varias personas que se erigen como casi santos patrones que ocupan lugares muy importantes en el circuito cultural dentro de España, pero también fuera de España, como representantes de la cultura española o de lo que España quiere ser en ese momento. Y creo que en este sentido se ve muy bien respecto a la literatura, ¿no? De repente libros que explican lo que somos como nueva democracia o lo que queremos ser o que apelan a ciertos valores. Bueno, que claramente la literatura ahí tiene un papel organizando un poco el relato cultural, la narrativa. Cierto mensaje. Y todos los países en todos los momentos tienen sus intelectuales del Estado o del régimen o de lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos de una crueldad moralizante porque lo que hace es satisfacer nuestra necesidad de respuestas, de verdades sencillas, de certezas. No es una crueldad que nos indica qué es lo bueno, qué es lo malo, que se mueve un poco entre el blanco y el negro. Y así puede utilizarse la crueldad en una ficción para llevarte a empatizar con el bueno o incluso a sentir que la crueldad está justificada contra aquel o aquello que nos amenaza. Esta crueldad tiene una función muy pedagógica, dice Ovejero, pero las representaciones crueles no hacen por sí mismas que un libro sea cruel. El horror, cuando lo esperas, cuando quieres disfrutarlo, no es cruel, ¿no? Ahí hay una cosa de una crueldad, pues es lo que has dicho antes, ¿no? Inocua, que te estás esperando, que está colocada en el lugar en el que siempre está colocada y que no se sale de ahí, por tanto no te mueve. Y en ese momento él dice que la violencia se vuelve una forma de estética y no va más allá. Hay una cita que nos ha gustado mucho, porque él habla mucho de libros, luego nosotras vamos a hablar de un par de películas, como, bueno, lo vamos a llevar a otros lugares. Me hace gracia. Planos. ¿Qué pasa? Que he visto que puse cita incendiaria. Cita incendiaria, sí. Es que, yo cuando la leí dije, incendiaria, wow, pero agradezco mucho que lo añada. O sea, él propone ciertas cosas acerca de la lectura de los libros, que ahora vamos a meternos un poco en el barro, que son muy interesantes, también pueden ser muy polémicas y no sé si polémicas, pero bueno, generar debate, que nosotras lo que queremos proponer es una conversación acerca de estos temas, no directamente decir no me gusta esto que estás diciendo, por tanto, pues no vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, él habla de la lectura y dice, leer no es en muchos casos, como nos dicen desde el poder, una forma de crecimiento y liberación personal, sino una estrategia de enquistamiento. La lectura, igual que viajar, se ha convertido para la mayoría en una actividad recreativa. Si una vez y otra recibimos el mensaje de que leer es bueno, se debe a que leer, como escribir, se ha vuelto inocuo. Pan y circo, y literatura y redes sociales. La literatura es el opio del pueblo. Cita incendiaria por parte de José Ovejero, pero muy interesante. Claro, ahora queríamos un poco salirnos del libro y hablar entre nosotros acerca de todo esto, porque como decíamos, pues es un tema que atraviesa nuestro trabajo y que por tanto pues hablamos entre nosotras y con amigos. Sí, todo el rato esta conversación está presente. En nuestra casa se dice mucho, no la literatura es el opio del pueblo, pero cosas que están relacionadas con esta idea. Sí, y es que este tema es, digamos, complicado más por el eterno debate que genera, ¿no? Entre si es mejor que las personas lean, aunque sea una literatura ligada al entretenimiento, que podría tener lo que podríamos denominar un menor valor literario, o si es mejor que no lean nada. Y es que mucha gente defiende que estas lecturas pueden ser una puerta de entrada a otras y que lo importante es adquirir ese acto, ese hábito de la lectura en sí, ¿no? Aquí, eterna conversación sobre leer un libro, yo que sé, escrito por un influencer o un youtuber o estas cosas que se consideran como... peor literatura en el sentido de que muchas veces ni siquiera están escritas por esas personas, ¿no? O sea que bueno... Sí, o libros que no tienen una propuesta artística interesante y que simplemente se limitan a seguir las normas de lo que vende o lo que no, claro. o que imitan libros que ya han funcionado en el mercado, este tipo de cosas. Claro, y que, o sea, lo que argumenta mucha gente es, bueno, puede que eso no te lleve a muchos sitios, digamos, no sé si decir moralmente, intelectualmente o lo que sea. Sí, pero luego esa persona igual más adelante escoge otra cosa que, pues que sí que... Sí, que a partir de un hábito de lectura valioso. Puedes llegar a otros libros, ¿no? Claro. Claro, ¿qué pasa? Que cuando este tema se plantea y surge un poco la opinión contraria, que es decir, ojo, cuidado, que a lo mejor necesitamos cierta calidad en las lecturas y el acto de leer en sí, ¿no? Casi el gesto de lectura no tiene por qué ser bueno en sí mismo, sobre todo no tiene por qué hacernos mejores, libres y todas estas cosas que a veces grandilocuentemente se dicen, ¿no? Entonces muchas veces cuando esto se plantea se dice, tú lo que eres es un elitista, ¿no? O como que estás intelectualizando la lectura porque estás apelando a una calidad que convierte ciertas lecturas en valiosas
cosas, por tanto estás diciendo que otras no lo son. Y entonces queríamos ahondar un poco en esto, más sin situarnos nosotras en un sitio del debate, porque, o sea, tampoco creo que sea una cuestión de eso, la verdad, de tomar posición. Ciertas dudas que nos surgen. Claro, totalmente. Puedes estar más de acuerdo con unas cosas y no con otras. O sea, aquí creo que lo interesante es justamente no polarizarse y ahondar en la conversación sin elegir un bando, entre comillas, si es que eso puede existir, ¿no? Las cosas que queríamos un poco analizar es, volviendo a Ovejero, ¿no? Que él está rechazando la literatura como ocio y entretenimiento, y eso es su punto de partida, creo, en un sentido como su postura en el libro, y seguramente quizá en la vida, o igual ya ha cambiado de opinión, ¿no? Pero en este momento está haciendo una propuesta que quería llamar como propuesta fuerte, porque para él la lectura puede tener consecuencias existenciales, o sea, casi ontológicas. Puede llevarnos a las personas a cambiar, a transformar lo que somos, lo que pensamos, cómo nos relacionamos con la realidad, cuáles son nuestros valores morales. Entonces, aquí supongo que depende, aquí este es el punto de partida en el que ya podemos empezar a no estar de acuerdo entre nosotros, ¿no? Que es lo que cada uno entienda por literatura. Si para ti, persona oyente que estás al otro lado, la literatura está perfecto como definida como ocio, entretenimiento, pues ya aquí Ovejero está en otro lado, ¿no? Sí. Como punto de partida está en un sitio donde la lectura es algo como mucho más arraigado a lo que puede ser, sobre todo para mí, la transformación, la identidad de las personas, su relación con la sociedad. Hicimos un episodio hace mucho tiempo ya, bueno, el año pasado, hace mucho tiempo, hablando mucho de Martha Nussbaum, que también defiende cuál es el lugar de la narrativa y concretamente la novela para la democracia. Entonces, en todas estas propuestas, en las que la verdad nosotras estamos dentrísimo, porque nuestra postura filosófica con respecto a la lectura, a la ficción, a la cultura, es, por supuesto, muy alejada de esta idea de simplemente como entretenimiento u ocio, sino que para nosotras es nuestra forma de vivir. Ya estás posicionado. Claro, es que miras el mundo a través de, ¿no? Y sé que eso es una postura que no es la mejor ni la única, y habrá mucha gente, ya digo, que sean igual las dos cosas, ¿no? Que pueda ser simplemente entretenimiento y luego tengas otras aficiones, otros intereses que te lleven más como a una cosa más profunda. O sea que aquí es que quería resaltarlo porque creo que es el punto de partida en el que ya las posturas pueden diferir mucho. Pero claro, diciendo esto, ¿no? Que habrá muchas personas que pues tengan cada una relación u otra con la literatura. Cuando digo con la literatura creo que se podría extrapolar un poco a la cultura en general o a lo que cada uno esté pensando. Creemos que es interesante, ¿no? No quedarnos en la parte superficial del debate, ¿no? Y decir, cuando una persona dice estas cosas, ¿no? Por ejemplo, leer tiene que ser un derecho, leer es toda esta cosa más profunda, simplemente acusarlo de intelectualismo o elitismo y acabar la conversación, creo que este es el problema, ¿no? O sea, defender que cierta literatura puede transformarnos, llevarnos a la acción, o algunos libros son, es que mejores, quizá no es la mejor palabra, pero sí más necesarios, sean en el sentido que sea, o más útiles para ciertas cosas, podemos decir, para la democracia, para la pedagogía, para la educación, no sé, cada uno que elija sus valores. Claro, que elija lo que busca en la lectura, ¿no? Pero creo que no significa necesariamente decir que reivindicar cierta calidad o cierta necesidad de la lectura, esto no significa necesariamente que tengas una mirada clasista hacia la literatura. De hecho, creo que hay algo bonito en estas propuestas, aunque a ti te parezca utópico, exagerado, hay algo bonito, ¿no? En que una persona te diga, la literatura para mí tiene una cosa que tiene que ver con cómo existo. Claro, es que yo creo que, bueno, lo has dicho antes, pero creo que la postura de lo que defiende José Ovejero en el libro tiene mucho que ver con nosotras. También es verdad que nosotras tenemos una posición muy particular en la que la lectura o la literatura es quizá lo que hemos elegido de manera inconsciente, porque yo no recuerdo haber tomado esta decisión en mi vida, pero de manera inconsciente nos ha llevado a ser un elemento troncal en nuestra vida, en quiénes somos, y en cómo nos relacionamos con el mundo y en cómo vemos el mundo. Entonces estamos mucho ahí y creo que encaja mucho también porque trabajamos en lo que trabajamos, ¿no? De hecho, a veces, como estabas explicando todo esto y estaba pensando, creo que si estás escuchando Punzadas Sonoras y estás aquí habitualmente, pues quizás las probabilidades de que tengas una postura cercana a la nuestra pues son más altas, pero también podría ser que no, ¿no? Y conocemos a muchísimas personas que se relacionan con la lectura de esta otra manera, que tiene más que ver con el disfrute puro, el ocio y el entretenimiento. Yo tengo dudas aquí porque creo, o sea, lo tengo muy claro con la literatura, este debate, creo que a pesar de las dudas que me genera y los matices que creo que hay, cuando hablamos de libros y de lectura, digo, vale, sé dónde estoy, pero cuando pienso en otras formas de cultura, ahí ya me pierdo. Digo, conmigo misma, ¿no? En mi posición, porque yo no voy a leer nunca un libro solo por puro entretenimiento, y si me acerco a un libro y veo que ese libro no tiene una calidad literaria, dejo de leerlo pues porque no me interesa y voy a pasar a otra cosa que sé que sí. Pero
sí que me acerco a series de televisión, por ejemplo, que sé que no son especialmente buenas y cuya propuesta artística no es demasiado interesante, pero me acerco a ellas porque quiero descansar. Estoy cansada y quiero apagar el cerebro o quiero simplemente entretenerme un rato. Y creo que depende mucho de qué es lo que cada persona esté, ¿no? Esté interesada o tenga interés. Tengo gente muy cercana para quien la música es esto que la literatura es para mí, ¿no? Entonces solo escuchan cosas pues de gente que tiene propuestas artísticas muy concretas, muy vanguardistas o experimentales, o que no tienen a grandes discográficas detrás, ¿no? Como que esto que tú y yo hacemos a veces de buscar libros de editoriales independientes, de no dejarnos arrastrar por lo que el mercado dice que es bueno, pues hay otras personas que lo hacen con el cine, con las obras, no sé, con las performances, ¿no? Como que cada persona que está interesada en la cultura pues tiene su... Claro, sí. Entonces a mí me surge la duda de, vale, ¿no? Cuando es una de las dudas que tengo, ¿no? Cuando hablamos de otras cosas, pues me entran dudas respecto a mi propio interés. Pero cuando se trata de la lectura, que es de lo que estamos hablando aquí, es lo que venimos un poco a poner en marcha, sí que estoy muy en la línea de pues, estas propuestas de la lectura es un derecho, tenemos que aspirar a una lectura ambiciosa, que es un concepto que le escuchamos hace poco a Fernando Flores, a quien mandamos un beso desde aquí, que es catedrático de Derecho en la Universidad de Valencia y ha pensado mucho y ha trabajado en propuestas institucionales acerca de cómo convertir el derecho en una lectura y que sea más accesible y el derecho en una lectura no, la lectura en un derecho. Sí, perdón, la lectura en un derecho. De hecho, el lema que han hecho para el plan de fomento a la lectura es leer es un derecho. Perdón, se me han cruzado las palabras. Pero que él, dentro de que acceso a la lectura, que es la cosa más básica en la que podemos pensar que quizás todos estemos de acuerdo, independientemente de cómo nos relacionamos con los libros, está esta idea que él insiste mucho en la lectura ambiciosa, ¿no? Porque las personas, los ciudadanos, deberíamos aspirar a ser capaces de ejercer lecturas ambiciosas, o sea, lecturas de los libros que vayan, bueno, todo lo de lejos que podamos ir, cada uno en los libros que sea y según sus capacidades o sus intereses, pero no entender la lectura como mero entretenimiento. Entonces, sé dónde estoy en la lectura. Me surgen dudas respecto a otras artes. Claro. Como no nos importan el resto de artes. Claro. No, es broma. Sí. Pero es verdad que también nosotras trabajamos en esto, seguramente. Sí. De hecho, creo que no solo pasa con la lectura. Habrá gente que se dedique profesionalmente o no, o personalmente a un tema muy concreto, yo qué sé, la ingeniería de caminos, ¿no? Y que creo que tus grandes intereses, que para otras personas pueden ser, no sé si, pues entretenimiento, cosas completamente desconocidas, esta propuesta profunda de que sea algo que te puede transformar, creo que puede aplicarse a otras cosas. Sí. Pero bueno, nosotras como solo nos interesan los libros. En este caso sí. En este caso sí. Y siguiendo un poco con esta idea, también hay muchas personas que consideran que cuanto más se lea, esto es una buena noticia siempre, ¿no? Que esto también es un enunciado que está muy... que creo que se escucha mucho, que es, bueno, cada vez se lee más y esto es una buena noticia y si los libros están de moda es una buena noticia, sobre todo se dice que es un síntoma democrático, ¿no? Que también aquí creo que Ovejero y otras muchas personas están diciendo, ojo, que quizá también hay algo superficial o utópico incluso en decir que cuanto más se lee siempre es una buena noticia, sea lo que sea. Habrá mucha gente, de nuevo, que piense que esto es así. Pero también hay otra que dice, ojo, ¿no? Porque bueno, hay ciertos libros que quizá no te hacen más libre, ni más democrático, ni mucho menos, pero que revisemos un poco estos enunciados grandilocuentes que se hacen mucho con los libros, ¿no? Y con la filosofía. La filosofía te hace crítico, te hace una persona crítica, no sé qué. Te hace buena persona automáticamente. Pues anda que no hay hijos de puta. Así. Perdóname por esta expresión. En cada esquina, que ha salido del alma, ¿no? En cada universidad, en cada departamento. Sí, simplemente generalizar de esta manera estos enunciados, pues a ver, pues pueden funcionar para ciertas cosas, pero siempre luego ves que, bueno, la realidad es otra cosa. Sí. Y es que Ovejero explica que los libros son también, esto voy a decir una cosa que es evidente, productos de consumo, ¿no? Y él señala algunas dinámicas que tienen que ver con esta faceta que tiene más que ver con el mercado, que serían los escritores que abandonan la idea de que el arte pueda transformar la realidad, justamente, que los medios presten atención a obras exitosas más que a otras que no lo son, porque es un mercado, entonces hay que vender libros y esto implica pues que hay... una apuesta muy fuerte por los libros que sabes que se van a vender y por tanto van a generar pues mucho dinero, ¿no? Y creo que es interesante esta mirada, atender al libro como producto de consumo, porque se le despoja de esta apariencia casi sagrada, ¿no? Y se le considera, voy a decir, un artefacto, un producto que se inscribe en los mismos sistemas que otros productos, ¿no? Simplemente el libro, por eso, ¿no? Cuanto más libros se vendan, siempre esta idea de es mejor tiene mucho que ver con esto, creo, con una apariencia del libro como, no sé si decir idealizada, ¿no? Pero bueno, con brillitos. No, pero mitificada un poco, ¿no? Sí. Y justo hoy nos ha pasado que hemos
estábamos saliendo de casa hacia esta nuestra grabación y Sustrato... Has abierto Instagram. He abierto Instagram y Sustrato, que es un medio muy interesante que publica textos de mucha gente que normalmente leemos, concretamente de Jorge Burón, que hace crítica literaria y que la verdad que nos gusta mucho estar pendientes de lo que escribe porque nos parece que hace una cosa valiosa y también valiente, porque la crítica... Él dice que no es valiente, dice, no es valentía, es inconsciencia, nos ha dicho. Sí, pero creo que al final la crítica literaria, aunque tú la hagas desde el respeto y todo, pues es una crítica a veces negativa o, bueno, que pretende señalar algunas cosas que quizá no te han gustado, no te han parecido bien, y esto a veces la respuesta pues es difícil. La respuesta por parte de la persona que lo ha propuesto es difícil, ¿no? Entonces hay una dinámica ahí complicada. Pero justo ha sacado un texto que se llama Fin de feria, donde habla de la muerte del lector, de hecho, justamente esta cosa que nos recuerda a partes, y decíamos, madre mía, es el resumen de... Inés lo ha empezado a leer por la calle y decía, tía, dice literalmente lo que vamos a decir, o sea, no exactamente con las mismas palabras ni tampoco el mismo enfoque, porque efectivamente él es crítico literario, nosotras no. Nosotras somos lo que sea que seamos, pero es verdad que estamos muy de acuerdo en muchos de los planteamientos y tiene mucho que ver con estas ideas que quizás pues, nosotras lo abordamos desde una parte más filosófica, pero muy aterrizadas en el artículo de Jorge. Tienen mucho que ver con esto que estamos diciendo. Sí, lo compartiremos por ahí, dejaremos la referencia del texto. Pero ya porque no nos ha dado tiempo a meterlo en el guión. Claro, le hemos dicho, te vamos a citar, pero ojalá haberlo tenido un par de días antes. Ojalá, porque hubiéramos podido meter algunas ideas suyas, pero bueno, ahí los dejaremos el texto. Pero el caso es que sí que señala algunos malestares, podríamos decir incomodidades, que nosotras venimos sintiendo, ¿no? Y que a veces reparamos en ellas, como puede ser cierta manera de relacionarse con los libros desde esta celebración extrema, ¿no? De cuanto más libros mejor, si el libro está de moda mejor, mercantilicemos todo utilicemos el libro como de manera crítica a veces, que quizás si serías más crítico con otros artefactos, ¿no? Y estoy pensando en la adaptación del formato del TikTok para hablar de libros, de todos estos reels. Por supuesto, aquí no hablamos de personas concretas que hacen un trabajo concreto, hablamos de la propia acción, ¿no? del reel, como que además las compañeras Ana y Andrea de Ciberlocutorio siempre hablan mucho de la tiranía del reel, también en Amiga Date Cuenta, ¿no? Como que creo que es una cosa que se comparte por ahí. También estas dinámicas de reseña basadas en estrellas, en sistemas numéricos de puntuación, las recomendaciones de todos los mismos libros, todo el santo rato que los ves por todas partes y se viralizan libros en los que, en nuestra humilde opinión, prima más esta explosión de ventas y estos fenómenos casi del bestseller, un fenómeno casi musical, ¿no? en el sentido de estrella del autor o la autora, y que no nos parece que prime la calidad, sino más bien la viralización. O adscribirse a este entusiasmo extremo de lo que importa es leer, porque leer nos hace libres. O, sin importar qué estás leyendo o cómo lo estás leyendo. La estetización de la lectura, que se convierte también en una casi forma de poder simbólico, esta performance, ¿no? De soy una persona que lea Clarice Lispector en el metro, porque dice algo acerca de quién eres, ¿no? Claro, o sea, creo que todas podemos estar de acuerdo en que los libros están de moda, de alguna manera, y los encuentros en torno a los libros y las formas de ocio, y aquí utilizo ocio de manera positiva, o sea, la manera en la que la gente decide pasar su tiempo libre ahora tiene mucho que ver con los libros, tipo clubs de lectura. Tú y yo en parte nos dedicamos a hacer clubs de lectura. Que por cierto seguimos defendiendo que tienen que ser cobrados, como siempre ha sido nuestra postura, porque es nuestro trabajo y el de otra mucha gente. Que no tengan todos que ser, ojalá, o sea, por supuesto hay muchísimos gratis y está genial, y el dinero público tiene que ir. Las bibliotecas tienen que tener sus clubs de lectura. Solo recalco nuestra postura de que el trabajo cultural es trabajo y se paga. Ya está. Statement hecho. Y ya pasamos a otra cosa. Si os acercáis a nuestros clubs de lectura veréis por qué los cobramos. Bueno, pero que quiero decir que es una cosa positiva, creo, que los clubs de lectura estén de moda, por ejemplo, en sí me parece que está genial. Pero que dentro de eso hay formas y formas de hacer las cosas, ¿no? O que hablar de libros en redes sociales podríamos verlo como una cosa buena, porque iba a ser malo, pero de nuevo hay formas y formas. Pero esto pasa con todo en la vida. O sea, nos alegramos y a la vez es como, bueno, vale, pero espera, hay una manera un poco más profunda, pausada, ambiciosa en ese sentido de lectura ambiciosa, en el que podamos todos hacer esto, ¿no? Un poco mejor, y no utilizar al libro como un objeto puramente estético del que realmente no dices nada y solo lo enseñas por la pura imagen, ¿no? Que eso es algo en lo que creo que todas de alguna manera caemos, ¿no? Yo tengo una cuenta de Instagram en la que a veces subo libros y a veces digo... Os contaré el libro en punzadas sonoras, que es donde hablo de libros, ¿no? Pero hay una cosa del libro como objeto que también puedo entender, yo como persona que compra libros y acumula libros, ¿no? Pero
No sé, que creo que hay unas ciertas tensiones incómodas. Y solo para terminar ya, como no poner solo todo el peso de la responsabilidad en la persona que lee o que elige los libros, aquí quizás estamos hablando de nuevo desde dentro de un mundo de personas que nos dedicamos a los libros o que trabajamos con libros. Las palabras son nuestra herramienta de trabajo, lo cual es una cosa preciosa, pero creo que también hay, o para mí por lo menos lo hay, cierta responsabilidad, ¿no? En pues estas tendencias de viralización, de aupar ciertos libros porque son éxitos de ventas, todas estas cosas como la crítica tiene que hacerse una revisión generalizada. Claro, eso que acerca de, ¿no? Libro que se vende mucho y luego no es tan bueno y aquí nadie dice nada. Sí, ¿no? Pero en cuanto a nuestro propio trabajo, ¿no? Como, ¿cuál es nuestra postura en este sentido? Pues como tenemos cierto malestar con respecto a ciertas tendencias y no lo tenemos muy claro, tampoco veis que no tenemos una postura clarísima, ni es nuestra que otra cosa, pero bueno, ni es nuestra voluntad tenerla. Pero ¿qué haces? Pues intentar no caer en esas dinámicas de la viralización, intentar prestar atención a editoriales independientes de libros que han vendido 70 ejemplares y que tenían que haber vendido 70.000, pero nunca lo van a hacer, ¿no? Sí. Como, yo qué sé. Sí, también porque si tú entiendes que la lectura es una parte constitutiva de tu vida, ¿qué tendrá que ver eso con las tendencias del mercado? Y con lo que el mercado o la crítica que está, yo qué sé, vendida a los grandes grupos editoriales te dice, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver contigo eso, ¿no? Claro. No tiene por qué. Sí, que no quiere decir que el libro publicado por una editorial tochísima no sea estupendo, ¿no? O sea, que evidentemente hay matices, ¿no? Sí. Pero que cada persona tiene que encontrar su camino y su camino no tiene por qué estar reglado. De hecho, casi mejor que no lo esté por todas estas cosas. Sí, yo creo que debemos dejar, y ya terminamos... sí, porque si no... No paramos. O sea, como dejar de intentar que nuestra postura sea la postura de todo el mundo, ¿no? En plan, si para ti que estás escuchando la literatura es entretenimiento, me parece perfecto. O sea, te puedo dar mis razones e incluso intentar convencerte de por qué para mí no es solo eso, pero tampoco creo que yo tengo que intentar que para todo el mundo la lectura sea lo que es para mí, ¿sabes? Como que creo que a veces nos quedamos en esa parte, en ese punto de partida. Es como tú puedes partir de otro sitio y es que simplemente quizá no te vas a encontrar totalmente con la otra persona, pero... también es lo interesante, ¿no? Como que cada uno tenga una relación. Es una cosa muy personal. Y creo que es más interesante conversar acerca de todos estos pequeños malestares o cosas que te pueden... Cuando lo ves dices, esto me despierta dudas o esto no me gusta directamente, esto me parece una mierda. Sí. En casa somos mucho más tajantes con esto. Aquí estamos así, con pies de plomo. Pero porque directamente... En casa, veo un reel y digo, esta puta mierda. Tal cual. Pero bueno... pero no, queríamos aproximarlo desde la duda, que es lo que siempre hacemos. Sí, ¿no? Y desde la pura compartir que también es intuiciones. Es una posición más fácil para nosotras. Jorge Burón no lo tiene tan fácil siendo crítico literario. No, claro. Claro, me refiero que... Sí, a mí me pasa si genuinamente tuviera como una opinión súper tajante, no me importaría argumentarla, pero es que me pasa que tengo dudas. No, sí. Porque además son cosas tan concretas, tan específicas, tan... Inés, en fin. Sabemos todos que eres tajante cuando quieres. Sí. Creo que deberíamos avanzar, dado que queda... Perdón. El 60% del guión. No, Paula, no digas eso. No, en el que os contamos un montón de cosas muy interesantes. Sí. No, vamos a seguir hablando. Pero vamos a virar ahora hacia las cosas bien hechas. Hacia lo que, bueno, José Ovejero considera que está bien hecho. Es decir, no. Sí, efectivamente, claro. Queríamos hablar de qué es lo que propone José Ovejero, porque en este episodio estamos siguiendo sus ideas y nos desviaremos un poco de ellas o no, pero nos ha parecido un punto de partida muy interesante. Ojalá leáis el libro. Entonces, ¿qué propone él contra todo esto? Lo que propone es la crueldad ética, que es un concepto casi de primeras, ¿no? Puedes colocar. Él defiende la idea de que la literatura y la filosofía no enseñan, sino que desenseñan. Ponen en duda las verdades que creíamos tener, no se ajustan a las expectativas de los lectores, nos animan a revisar nuestras creencias y no nos ofrecen certidumbre o respuestas fáciles o rápidas, sino todo lo contrario. La crueldad de la que él habla no necesariamente necesita de sangre o violencia física. Esto es una cosa que queríamos también apuntalar, porque muchas veces cuando pensamos en representaciones de la crueldad, pues nos vamos directamente al golpe o a la herida o a la sangre, sino que es una crueldad que ejerce una función desmitificadora que lo que hace es incomodar al lector. O sea que a veces puede ser una crueldad que encontramos en un libro, en una película, mucho más ambigua, y precisamente esa ambigüedad es lo que nos descoloca, ¿no? ¿Qué es entonces para José Ovejero un libro cruel? Él cita varias características muy interesantes que tienen que ver pues, con artefactos que niegan esta sumisión a la dictadura del entretenimiento, o sea, que no quieren ser eso, no quieren estar ahí, que se oponen a esta moral consensuada, ¿no? Cosas en las que todas estamos de acuerdo, que nos obliga a cambiar de postura, que nos incomoda en esas cosas, ¿no? En esa existencia en la que estábamos aposentadas de manera tan cómoda,
y nos invitan a leer la realidad de una manera distinta, ¿no? Son libros o películas o ficciones que van más allá de lo que se puede o no se puede decir, porque hay cosas que se pueden y no se pueden decir, o cosas que son mucho más difíciles de decir en público. De hecho, él pone un ejemplo de un libro suyo, de una novela suya, en la que hay una escena en la que habla del 11S de una manera muy políticamente incorrecta, ¿no? Que se podría considerar muy insensible. Sí, lo pone, o sea, y es una persona, es que pone el trozo de novela en el libro que está viendo imágenes del 11S y lo va cambiando con una película o un vídeo pornográfico. Y entonces hay alternancia entre esas dos cosas. Sí. Y entonces estos libros crueles o artefactos crueles irían contra la idea de que con algunas cosas no se juega, ¿no? De esto no podemos hablar o con esto no puedes hacer arte o proponer algo. Y entonces también, bueno, creo que lo que hace es impugnar muchas ideas y muchas creencias, busca sacar a la luz las partes oscuras, sombrías, feas y mezquinas de los humanos, porque todo eso está en nosotros, no es saludable que lo escondamos, no es inteligente que lo escondamos, ni es interesante, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta relación con el lector. O sea, aquí no estamos hablando, que esto es un matiz muy importante, de libros en los que aparezcan personajes crueles o escenas crueles o pasajes crueles, sino que la crueldad está en la relación de ese libro, de ese artefacto con el lector. Dice, el autor cruel no busca la evasión, sino el encierro del lector consigo mismo, es decir, escapar hacia lo incómodo, pasar de lo seguro a lo incierto. Y dice, tras haber leído el libro, el lector debe ya ser otro. Uh-huh. Como que hay esta cosa de cambiar al lector, de sacudir al lector, ¿no? De actuar cruelmente sobre él, más allá de que aparezcan o no cosas crueles, que muchas veces sucede que sí, que hay una escena cruel y al lector le provoca algo. Sí, pero no necesariamente. Queríamos dar este matiz, que tiene mucho que ver con la reacción del espectador-lector. Claro, aquí está la clave de Ovejero, ¿no? Si antes decía al principio que la emoción puede pasar por ti y salir y ya está, Ovejero busca una literatura que te zarantea, que te sacude. Básicamente sería un poco la diferencia. Como nuestro amigo Jerry cuando nos ve. Que es verdad que mide 30 metros y nos sacude una mano y yo digo, por favor, se me descoloca el cerebro. Pues esto es igual. Sí. Y ahora os queríamos traer 3 ejemplos, 2 películas y un libro que hemos elegido un poco, no porque a Ovejero le parecieran ejemplos de su literatura cruel, que es una propuesta muy concreta, aunque es verdad. Claro, porque en el libro, que sí, creo que no lo hemos dicho, vale, perdón. Sí, que en el libro él lo que elige es como 8 libros crueles y entonces después de hacer toda la propuesta teórica, la otra mitad del libro es un poco analizar ejemplos de, mira, esto es lo que considero literatura cruel o libro cruel por esto, ¿no? Entonces, en el caso de algunos de los ejemplos que vamos a poner, sí que él habla de ellos, en otros casos no. Es más bien, hemos elegido nosotras un poco para pensar todas estas ideas que él propone. Queremos añadir a la lista de Ovejero. Queremos proponerle a Ovejero. Sí, a ver qué le parece. Sí. Entonces lo hemos dividido un poco en 2 temáticas y la primera sería lo que hemos llamado incertidumbre epocal, que aquí hablaremos de La cinta blanca, que es una película. Paula os contará mejor. Pero primero explicar que Ovejero, una de las cosas de las que habla mucho es que los humanos necesitamos certidumbres y es por eso que tendemos a preferir un mensaje que nos conforta y libros que hacen explícito lo que ya pensábamos antes de leerlo, que esto es una cosa de las que Jorge Burón habla mucho en el libro. En el artículo. Pone ejemplos de 3 libros que son Oxígeno de Marta Jiménez Serrano, Las penínsulas de las casas vacías de David Uclés y Comer las flores de Lucía Salobral, creo que es. Sobral, perdón, me he inventado el nombre. Pero bueno, él dice que en estos libros encontramos cierta nos sentimos reconfortados porque justamente pasa eso, nos hablan de cosas que nosotros ya pensamos previamente. De temas que nos importan mucho. Claro. Pero no cambias tu opinión cuando sales del libro, ¿no? Claro. No, para él, no existe cierta sacudida. Es como que habla, o sea, en general digo esta idea, de que tú llegas a un sitio y te reafirman que esto es una cosa que da mucho gusto. O sea, que legítimo en también. A todos nos pasa, ¿no? Que llegas a un sitio y te dicen lo que tú ya piensas y dices, ¿no? Como que la sientes muy fuerte. Y dice Ovejero, una explicación del mundo que me alivie de mis culpas o que al menos las haga más llevaderas será acogida con gratitud. El lector suele apreciar las novelas en las que los protagonistas hacen lo que él siente que debería hacer, pero no hace, que esta es la otra vertiente. Puedes sentirte reconfortado porque se reafirma lo que tú piensas o puedes sentirte reconfortado porque el personaje del libro o lo que se trata en el libro hace lo que a ti te gustaría hacer pero que no haces. Es como que es lo que piensas pero no lo que lleves a la práctica, ¿no? Sí. De alguna manera. Nos podríamos preguntar por qué hay gente que comete actos terribles y crueles, si hay una explicación de la crueldad o si siempre conseguimos saber quién la perpetra esa crueldad. Y es que Ovejero defiende los libros que no proporcionan respuestas cerradas ni esa certidumbre, certeza o confort que el lector ansía
ansia, Ansia. es mucho más incómodo para cualquier persona asumir que no hay siempre una respuesta o explicación a la crueldad, ¿no? Y que te dejen mucho más un poco temblando y no tanto reafirmándote lo que tú ya piensas. Y Ovejero lleva esta necesidad de certidumbres al plano social. Dice que los autores crueles lo que hacen es aportar nuevas perspectivas sobre nosotros mismos, aportan la emoción de no estar a salvo, justamente. Hay un conflicto interior, una mirada hacia lo que somos, los ataques que se suceden en esa literatura cruel ya no son hacia afuera, ¿no? Hacia mi enemigo político, el demonio, lo que sea, sino que dice que puede habitar en cada uno de nosotros. Es decir, a veces no solo no te reconforta, sino que te señala y te hace ver tu propia hipocresía, tu propio lo que sea, ¿no? Sí. Y esto entra en conflicto con una sociedad que en general se niega a aceptar sus propios horrores, ¿no? Que es muy interesante como sacarlo un poco de la lectura como acto individual y sacarlo un poco a lo que somos conjuntamente, colectivamente. Social. Claro, entonces no se trata de volver el mundo espantoso o de caer en el pesimismo, que es lo que se acusa muchas veces a estas propuestas de, bueno, sí, todos vamos a hablar solo de desgracias, ¿no? Y de una visión del mundo como si todos fuéramos monstruos. No se trata tanto de eso, sino, dice Ovejero, de no dejarse engañar y no ponerse al servicio de una cosa que me encantó, que llama el marketing de la realidad, ¿no? Es necesario mirar a la oscuridad de la época, sumergirse en ella y no negarla para refugiarse en una verdad o en una realidad que en realidad ni existe ni es alcanzable, ¿no? Sí, entonces el ejemplo con el que queríamos ilustrar estas ideas es La cinta blanca, que es una película de Haneke de 2009 que tenéis en Filmin, por supuesto. Estoy últimamente utilizando mucho mi suscripción a Filmin, he de decir. Antes he dicho, me pongo series de mierda. No es verdad. No es verdad. Últimamente digo, voy a ver algo y pincho Filmin. Bueno, esta película, La cinta blanca, que por cierto recomiendo a todo el mundo que la vea, o sea, yo estoy fascinada, es una película en la que suceden actos crueles que quedan sin explicación, o sea, somos testigos de una crueldad arbitraria, o sea, que no se nos ofrece un final cerrado para esta crueldad, digamos, ahora lo explicaré mejor, y es una película que mira la oscuridad de la época, como dice Ovejero. La película, os cuento un poco de qué va para que todas nos aterricemos. Todo esto sucede en un pequeño pueblo protestante en el norte de Alemania en los años o meses previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. La historia está narrada de manera retrospectiva por el maestro del pueblo, que es un joven amable y tierno, de hecho quizá el único personaje o de los poquitos personajes que tienen esta amabilidad y esta ternura. Entonces el maestro, la voz en off del maestro de mayor, recuerda unos meses en que una serie de sucesos extraños y violentos pusieron en duda la aparente tranquilidad de este pueblo. Por ejemplo, la película se abre porque el médico tiene un grave accidente de caballo porque alguien ha colocado un cable de un árbol a otro, no se sabe quién. Una mujer campesina muere en lo que parece un accidente de trabajo. El hijo del varón, hay un varón y una baronesa que controlan básicamente todo el cotarro del pueblo, pues el hijo aparece torturado, vivo pero torturado, y a través de estos actos que, bueno, parecen arbitrarios y nadie sabe muy bien qué está pasando, se revela poco a poco una sociedad donde todo es rigidez, castigo, humillaciones, violencias soterradas y pues una fuerte represión emocional, ¿no? Todos estos sucesos terribles nunca llegan a esclarecerse y nadie sufre las consecuencias ni el castigo, digamos, por haberlos perpetrado. Y esta crueldad tampoco parece tener un foco claro. A veces los objetivos de esta crueldad son pues, los niños vulnerables del pueblo, otras veces son las figuras de autoridad del pueblo, los adultos. Tenía aquí un guión que he borrado porque os iba a decir, como la película deja caer quién perpetra esto, pero he preferido no decíroslo porque creo que es mejor. Y la cosa es que poco a poco Haneke, que por cierto sé que es un director muy polémico, pero es que para esto nos viene muy bien, nos muestra que la vida de los habitantes del pueblo pues dista mucho de ser pacífica e idílica. Todas las figuras de autoridad, excepto el maestro, ejercen violencia contra los demás, el médico, el varón, el pastor, ¿no? Todas las además figuras masculinas de autoridad, ¿no? En este momento, y todos los adultos ejercen una disciplina muy rígida contra los niños basada pues eso, en el castigo, en la humillación, en la vigilancia, en la obediencia. Entonces el lector puede llegar a explicarse estos actos que suceden, ¿no? Porque hay un clima en el pueblo que quizá puede propiciar la violencia, pero la película no proporciona respuestas claras, no hay un final cerrado en el que digamos, pues han recibido un castigo, han recibido un perdón o una redención, ¿no? Digamos que la película no llega a resolver su propio misterio. No nos da certidumbres, no nos da respuestas, que es lo que nos haría sentir mucho más tranquilos. No, es que ahora, claro, lo que voy a contar
os lo voy a decir, me acabo de dar cuenta. Ay. ¿Sabes? Bueno, no pasa nada. Yo sabía esto entrando en la peli y creo que se sabe, pero es que... Yo no sabía nada. De hecho, no sé ni quién es este señor, pero perdonadme, mi cultura cinéfila, claro. No, bueno, vale, lo que se deja caer en la película no pasa nada. Es que he borrado antes el guión y he dicho, ay, no, esto no lo cuento, pero ahora me he dado cuenta de que tengo que contarlo. Se deja caer que son los niños del pueblo quienes perpetran estos actos, pero realmente no está 100% claro, ¿no? Entonces, lo que sí que hace la cinta blanca de manera muy sutil es analizar esa oscuridad de la época de la que habla Ovejero, porque se ha leído muchas veces esta película desde la crítica y se han escrito muchas cosas muy interesantes, lo relacionan con La banalidad del mal, de Hannah Arendt, o sea, hay lecturas muy filosóficas de la película y se ha leído como una reflexión acerca de los orígenes del fascismo en Alemania, porque los niños que supuestamente cometen estos actos serán adultos cuando Hitler ascienda al poder. Entonces, hemos leído un artículo que es Los orígenes del fascismo europeo, memoria de la violencia en la cinta blanca de Haneke, de Magdalena Zolkos, y aquí se cita al propio Haneke hablando de la película y él señala que este tema es una de las preguntas centrales, que es una pregunta que no se te ocurre cuando la estás viendo, porque la guerra mundial el anuncio de la guerra solo aparece al final de la película. Entonces no es una película, digamos, sobre ese momento histórico, ¿no? Pero dice Haneke, se pregunta, ¿no? ¿Qué hay en la educación de las personas que las lleva a renunciar voluntariamente a sus responsabilidades? Es decir, a seguir ciegamente una ideología o un líder que puede llevar a momentos y a situaciones terroríficas, ¿no? ¿Qué hay en su formación que las lleva a odiar a otras personas? Entonces aquí vemos esta faceta más social del análisis de Haneke sobre la crueldad, porque habla de la crueldad de todo un país, ¿no? Que luego pues, dará lugar a uno de los peores regímenes totalitarios de la historia, como ya todas sabemos. Y aún así es curioso porque el espectador tiene la sensación de que la cinta blanca, por lo menos yo la tuve, es una película atemporal. O sea, lo que está sucediendo podría suceder en cualquier pueblo de España hoy en día, en el sentido de que este clima de violencia y de crueldad heredado podría dar lugar a todo esto, ¿no? A esta crueldad y violencia arbitraria. De hecho, ya te digo que se anuncia el asesinato del archiduque Francisco Fernando y la película 5 minutos después se ha acabado. Después de 2 horas y media de bellísimo blanco y negro, por cierto. Claro, esta atemporalidad nos da pie para volver un poco a Ovejero, porque explica que la utilidad de la literatura para él no se encuentra en las informaciones que nos aporta sobre una sociedad concreta o un momento histórico determinado. De hecho, dice, por ejemplo, pues la sociedad madrileña del siglo XIX, ¿no? Sino que, dice, si la ficción nos enseña algo, lo hace a través de la emoción estética y ese algo es mucho más amplio que el supuesto mensaje del autor. Que aquí yo todo el rato, cuando pasa esto, sientes una cosa, Paula, es que es indescriptible, ¿no? Cuando sientes, dices, aquí está Barthes, y de repente le cita, ¿no? Y dices, y te gustó. Sí. Aplaudes. Bueno, sí, es un momento místico. Pero nos recordaba mucho algunas ideas de Barthes. Él le cita más bien por esta idea del mensaje del autor, por la muerte del autor como paradigma, por el que el autor te querría decir X con la peli, la literatura cruel rompe con eso, ¿no? Y dice, bueno, la peli dice lo que sea que le diga al lector, más allá de lo que el autor quería proponer. Pero queríamos conectarlo más bien con otra cosa, que es que con estas distinciones que ya conocéis todas y todos, ¿no? Oyentes de González sonoras. Ni una palabra bien dicha en este guión, tío. A lo largo del pensamiento que Barthes expone en sus distintas obras, y es que todas apuntan a cosas parecidas, ¿no? Recordemos el studium y el punctum, punzadas, ¿no? Es aquello que nos atraviesa y sin embargo el studium es más bien, esto lo explica en la cámara lúcida sobre la fotografía, el studium es lo que se explica más bien a partir de nuestro gusto cultural, conocimiento, momento histórico, ¿no? Tú ves una fotografía y dices, mira, qué bien se ve la sociedad madrileña del siglo XIX en esta fotografía, mira qué ropa llevan, no sé qué. El punctum, sin embargo, me está punzando la esquina de la ventana que se ve en la fotografía, ¿no? Y no tiene nada que ver con nada, sino que eso es lo que a mí me está punzando. Entonces, Barthes hace esta idea del studium y el punctum con otros conceptos. El studium y el punctum están ligados a la fotografía y, sin embargo, en el placer del texto expone el texto de placer y el texto de goce, ¿no? El placer o el goce, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el studium y el punctum, pero aplicado al texto literario o al texto palabras. Entonces, el texto de placer, cito, es aquel que contenta, colma de euforia, proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura, ¿no? Sin embargo, el goce es el que pone en estado de pérdida, desacomoda, tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento, dice, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje. Entonces veis que el studium y el placer sería más bien esta cosa que tiene que ver
con lo esperable, lo analizable según un contexto, según una mirada histórica, cultural determinada, y sin embargo el punctum y el goce tiene que ver con los textos crueles, porque son textos que desacomodan, ¿no? Que rompen como con todo eso que tú podrías tener en el imaginario. Estos pares no son opuestos, sino que se relacionan y uno lleva al otro, ¿no? Son unas fuerzas en combate, en tensión. El goce dice... inventa líneas de fuga y se desliza por los quicios de las puertas mal cerradas. Es un constante juego con el límite. Por eso nos recordaba mucho a lo que propone Ovejero. Sí, pues el límite entre lo que se puede decir, entre lo que no, entre lo aceptable y lo que no. Entre lo que tú mismo entiendes y lo que no, porque tú puedes leer un libro, ver una peli y decir, no entiendo, o sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿Quién es esta persona? Pues ahí es donde surge ese posible límite. Es un límite como de lo decible. O sea, es como si se saliera de todas tus capacidades de un poco entender o de dar sentido, ¿no? De repente eso rompe con todo, estalla y eso es lo que queda un poco. Ovejero pone el foco y da valor a esa literatura cruel que no defiende ideas concretas ni pretende tampoco explicarnos, pues eso, características de una época determinada, ¿no? Y dice, no hay plan, no hay ideología, no hay mensaje, basta con sorprender al lector con la guardia baja y golpearle lo más fuerte posible. El puñetazo se dirige a las tripas y si es suficientemente violento repercute en el cerebro, ¿no? Esto es lo que se ve muy bien aquí proponiendo Ovejero, que explica que los libros que se despojan de esa voluntad de explicar o denunciar, por ejemplo, pues una opresión concreta o un momento histórico concreto, que por supuesto es tan genial, ¿no? Estas historias tan perfectas, pero dice... Los libros que consiguen como que dar un paso más allá en el sentido de centrarse más bien en lo puramente humano, no tan anclados a lo ideológico o a lo concreto, quizá podrán ser leídos, dice, en distintos territorios, siglos, contextos culturales con el mismo interés, ¿no? Esta cosa que ha dicho Paula yo sentí que podría suceder en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, ¿no? Pues eso para él es interesante, es algo como digno de destacar. Los buenos libros trascienden muchas veces el contexto del argumento y no solo son, digamos, manifiestos o denunciantes de algo concreto, sino que se convierten en reflexiones generales, atemporales, ¿no? En ese sentido. Sí. Y entonces, una vez hemos visto la incertidumbre atemporal, muy interesante. Sí, ¿todo bien? ¿Te escuchas bien? No, es que se ha volcado. Inés ha tirado una cosa. Se ha volcado. Se ha volcado. Perdón. Queríamos pasar a, digamos, la segunda idea o el segundo bloque de ejemplos para ilustrar estas cosas que dice José Ovejero y las cosas que decimos nosotras también. Y entonces a esto lo hemos llamado impugnación del refugio, instituciones como la familia y crueldad relacional. Y aquí sí que vamos a tirar de uno de los ejemplos que Ovejero pone en el libro, porque él habla de La pianista, de Elfriede Jelinek, que es una autora austríaca que fue premio Nobel en 2024. 2004, perdón. Buah, es increíble. O sea, chicas, yo no voy a pedir perdón porque lo hemos anunciado, pero se nota el calor y Pero está genial porque el nos cansancio. ¿Cómo llaman a estos periodistas? Fact-checking entre nosotras. Claro, está muy bien. Está genial. Sí. Como que tú, ¿sabes? Yo te corrijo, tú me corriges. Pero cuando le pasa a la otra lo ves. Entonces ya está, este es nuestro cerebro conjunto. Entre las dos, sumamos uno. Buen eslogan de Pancaña. Bueno, venga. Ay, qué risa. Vámonos a casa ya. Vale, entonces, La pianista, seguro que os suena este libro, y si no os suena el libro, os sonará la película, que es lo que hemos visto nosotras, la adaptación cinematográfica, que también es de Haneke. La Paula está hanekiana, macho. Pío perdón, ¿no? Yo sé que este señor, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo, la verdad, he disfrutado bastante de las películas. Entonces, tanto el libro como la película nos dan pie a pensar sobre la crueldad. En La pianista, voy a hablar de la película, pero realmente todo esto bebe del libro y Ovejero habla del libro y yo luego contaremos algunas cosas que él dice, ¿no? Pero aquí la crueldad aparece de forma muy cotidiana y es lo que vertebra las relaciones de los personajes. La protagonista de la película es Erika Kout, que es una profesora de piano que vive con su madre. Ella tiene alrededor de 50 años en la película, en el libro creo que es más joven, y esta relación entre madre e hija está marcada por la vigilancia que la madre ejerce sobre Erika. Hay una situación de dependencia, de control, de asfixia emocional. Erika se presenta como un personaje con una fachada muy concreta. Está, por cierto, interpretada por Isabelle Huppert, que claro, pues qué vamos a decir de esta señora, ¿no? Es simplemente perfecta. Y entonces hay una fachada muy concreta de este personaje porque, bueno, ella es una profesora respetada de piano, es muy fría, muy exigente, cruel con sus alumnos, muy disciplinada y parece que en cierto momento, o sea, en su vida, digamos, diaria y cotidiana, nada le perturba, nada le importa, ella pues hace lo suyo, ¿no? Y sin embargo, la película nos muestra poco a poco una serie de conductas que hacen que ese aparente equilibrio
se rompa, ¿no? Pongo solo un ejemplo, pero este es solo un ejemplo de muchas de las cosas perturbadoras que hace esta señora, ¿no? Después de sus clases de piano, va a cines porno, a, digamos, videoclubs porno, donde tú puedes meterte en una salita a ver pelis porno. La vemos en una de esas salas cogiendo uno de los pañuelos que tienen semen en la papelera, porque ahí entran muchos hombres a masturbarse. Y entonces, mientras ella ve su peli porno, pues se pone el pañuelo en la nariz y lo huele, ¿no? Esto es, bueno, pues un ejemplo de cosas que hace. Hay muchas otras, no voy a listar aquí todas las cosas que pueden provocar en el espectador pues cierto malestar, ¿no? Es verdad que Ovejero hace mucho esto de hablar, poner en conexión el sexo con la crueldad, no en el sentido de sexo cruel, sino como que son dos formas de exceso en ese sentido. Y solo mencionar que sí hace mucho esa conexión en el libro. De hecho, habla de la obra literaria de Jelinek como un lugar en el que se impugna a la familia como refugio. Dice, el escritor cruel, el que quiere de verdad exponer a la intemperie al lector, derribar la techumbre bajo la que se guarece, no tiene otro remedio que entrar a saco en ese espacio tibio y acogedor, destriparlo y exponer sus mentiras. Y eso es interesante respecto a la pianista porque una de las relaciones más perturbadoras de la historia es la relación entre la madre y la hija. Ovejero habla de una madre perversa que domina a su hija desde pequeña e impone su vigilancia. Esto aparece en el libro. Claro, la moldea a la medida de sus propias ambiciones, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en la película cuando la madre acompaña a Erika a recitales de piano y le dice que ninguno de sus alumnos debería superarla, ¿no? La ambición musical se presenta como una forma de estar todo el rato por encima de los demás y el fracaso de ella, que simplemente es una profesora, se traslada a sus alumnos en forma de humillaciones. Esto también es la humillación la voluntad de humillar que se hereda. Y dice, la hija se entrega a la música como quien se entrega a un ejercicio sadomasoquista. Y Ovejero argumenta que Erika vive todavía en el útero materno, que no se atreve a salir de ahí y no sabrían vivir la una sin la otra en esta relación tan pues perturbadora. Sí, que hay otras relaciones en el libro y en la película. De hecho, me he dejado fuera como uno de los personajes más importantes, que es Walter Klemmer, que es un muchacho también pianista que aparece y que, bueno, pues pasan cosas y no he querido meterlo pues porque nos centrábamos un poco más en el tema de la madre y la hija, porque Ovejero también habla de esta cosa de cómo las ficciones crueles impugnan la familia, ¿no? Como refugio. Entonces, bueno, pues hablamos de estas humillaciones que ella reproduce hacia sus alumnos. Entonces, la violencia, digamos, que se extiende a todas las relaciones que ella tiene en la historia, ¿no? No hay una persona que ejerza crueldad sobre el resto, no hay una víctima y un verdugo. Por eso, para el espectador no es fácil y es cruel esto, ¿no? Porque no sabes muy bien, no hay un lado que tú puedas elegir, escoger, no vas ni con uno ni con otro. La crueldad se instala más bien como una lógica relacional, una manera de relacionarse con las otras personas y no hay una identificación o una empatía con la víctima que sufre más. O sea, simplemente es un grupo de personas que no están bien ejerciendo violencia las unas con las otras, ¿no? ¿Qué? Espera, esto de un grupo de personas que no están bien ejerciendo violencia las unas con las otras, voy a decir que estamos hablando de ficción, todo esto, ¿no? Pero que es una cosa que a veces nos aterra identificarnos con lo violento y con lo cruel y cuando vemos estos personajes decimos no están bien y tal. O sea, no es nuestra vida convivir con un grupo de personas que no están bien y ejercen violencia las unas contra las otras. Evidentemente. Hombre, Inés, qué triste, ¿no? No, lo hago como para esta cosa que dice Ovejero de intentar mirar a la oscuridad de nuestras relaciones, a lo horroroso. O sea, no lo digo en plan generalizar como si la vida solo es eso, pero en gran medida es eso, ¿no? Es o sea, por desgracia, o por lo menos para muchas personas, en muchos momentos sientes que es eso lo que estás intentando lidiar con ello. O sea, que por bajarlo un poco como a lo... Sí, que... A mirar a lo oscuro y a lo oscuro, pero que también lo frecuente. Es que es frecuente. Sí, que está cerca. Es frecuente. Que está muy cerca. No solo en el plano político, que eso es muy evidente, sino en el plano íntimo también. Sí. ¿Sabes dónde también está cerca? ¿Dónde? En Limones. Limones, muy bien, muy bien. Esta nuestra última lectura, que la verdad que he disfrutado un montón, que además agradezco mucho, bueno, es Limones de Valerie Fritz, que está editado en Deconatus, que además quería decir que está traducido por José Aníbal Campos, que nosotros siempre reivindicamos y admiramos el trabajo de traductores y traductoras, y hay algunos libros en concreto que yo lo he sentido leyéndolo, que digo, esto tiene que ser muy difícil de traducir, y yo no, pues no sé cómo sería el original, pero siento que está bien traducido porque siento que transmite algo muy especial. Sí. Y entonces, simplemente mandar un beso a traductores y traductoras y decir también que Hace Traductores está haciendo lo del sello para la traducción humana, para un poco ver cómo se está sustituyendo a todos estos trabajadores y trabajadoras por inteligencia artificial de maneras
terribles. ¿Y qué haríamos nosotras en nuestro trabajo sin la presencia de los traductores y traductoras? Nada. Además, no solo en los libros, pensemos en todas las series, películas que vemos que se están sustituyendo también por inteligencias artificiales, se nota muchísimo. Buah, los putos subtítulos, tío. Yo Es cuando una veo, tragedia. bueno, en inglés, que es el otro idioma que entiendo, y digo, pero si esto no es lo que pone en el subtítulo, ¿qué me estás contando? Uf, entonces, me encantaría ser editora de subtítulos. Te lo digo de verdad, lo disfrutaría muchísimo. Entonces, nada, reivindicar el trabajo humano de los traductores y traductoras, que sin ellos no leeríamos ni un 10% de lo que leemos. Y mandar un beso a Bea de Deconatus, que fue la persona que nos recomendó este libro en la feria. Que además me dijo, ¿me dejas que te regale un libro? Y le dije, ¡ay, sí, muchas gracias! Y la verdad que genuinamente me ha gustado mucho. Sí. Lo he disfrutado mucho. Y es un libro que me impactó, sobre todo, me pasó una cosa que no me pasa mucho, por desgracia, que tiene que ver con todo lo que hemos comentado antes seguramente, y es que lees libros que te parecen un poco a veces, no sé, que sientes que son todos iguales o que no hay una propuesta distinta, ¿no? Hay algo ahí como de lo monótono en lo narrativo, no sé si me expreso, yo entiendo lo que digo. Sí. Entonces, justo me zarandeó con la propuesta narrativa, sentí que sí había algo, una propuesta, ¿no? Y es que me parece... todo lo que pedimos realmente es que haya una propuesta, ¿eh? Sí. Es que a veces parece que pedimos la luna y yo simplemente quiero que la gente intente hacer algo. Sí, que luego te puede salir bien o mal, ¿eh? Y si te sale regular, ya es bastante. Sí. Solo digo porque como que escribir es muy complicado. Sí, no, también es arriesgar en cuanto a justamente no saber cómo va a salir. Entonces es una escritura que me parece... La palabra es abigarrada, ¿no? O sea, abigarrada lo has usado... Ya, hablando de este libro lo has usado todo el rato. Hoy he googleado abigarrada porque digo, estoy entendiendo lo que Inés me quiere decir. Sí, igual no tiene igual sentido. No es, pero bueno, es preciosista, ¿no? O sea, me recordaba como que es un libro muy artesanal porque cada frase yo sentía que la autora lo ha pulido con muchísimo esmero, ¿no? Me salían todas estas palabras. No sé por qué estas y no otras, pero cada vez que lo intento explicar me han salido estas. Entonces, de hecho, hay momentos en que me recordaron a un cuadro del Bosco, concretamente una cita que te he hecho leer esta mañana, y luego leyendo lo que la crítica y los periodistas han dicho acerca del libro, he visto que alguien lo decía y entonces ya me he sentido justificado para decirlo. Muy bien. Siempre necesitas otra fuente. Pero sí, es como esta cosa artesanal de las frases moldeadas con muchísimo cuidado, que son frases que las lees 3 veces. Bueno, de hecho te ha recordado a otra escritora, ¿no? Bueno, a Clarice Lispector te había dicho esta mañana, siendo muy diferentes, o sea, guardo las distancias, pero la propuesta... Sí. Había en el ritmo, en tal, sí que he sentido algo similar. Entonces, cuenta la historia, aunque es un libro en el que la trama, para mí, importaba menos que la forma, pero bueno, desde luego las dos cosas casan genial. Cuenta la historia de la familia Drac, no sé cómo se dirá, que Lily es la madre, August es el niño y el padre está al principio, pero luego desaparece, ¿no? Entonces, August es maltratado por su padre cuando es niño y su infancia discurre conviviendo con este maltrato, que además se contrasta todo el rato, y aquí está lo interesante, con la ternura de la madre. Entonces, es como que cuando su padre le pega o es violento con él, rápidamente acude a los brazos de su madre, que no dice nada, pero está ahí como digamos, binomio, ¿no? Hay una cita que dice: ambos encarnaban una imagen oscilante de amenaza y protección, una cabeza de Jano que lo miraba primero con ojos fríos y más tarde con compasión. Era un ritual de violencia y ternura, un funesto enredo de emociones. Entonces está todo el rato esta idea de la violencia y la ternura, de la crueldad y el amor, como están tan mezclados que a veces no sabes dónde empieza uno y dónde acaba otro, ¿no? Y en ese sentido también te zarandea y te saca de lo que normalmente sería una relación familiar o entre madre e hijo o padre e hijo. Y es que se trata una forma de relacionarse, la que tienen ellos, claramente, que se sale de los moldes habituales de lo que una familia debe ser, ¿no? Pensemos en la familia como refugio, como hogar, como protección. Los adultos están alcoholizados, son inestables, no entendemos bien qué hacen ni qué les pasa, y sin embargo ninguno de ellos se nos presenta, o por lo menos yo no lo he sentido así, como monstruoso, ¿no? Que esto creo que es una cosa que hacen muy bien los libros crueles, en el sentido de Ovejero, que es como que no hay buenos y malos, sino que incluso las víctimas son personajes que luego se convierten en verdugos de alguna manera o que son muy ambiguos, ¿no? Entonces lo interesante es que cuando el padre se marcha, porque es un personaje que desaparece muy rápido, la madre sufre un impedimento para la ternura, porque siempre ha mostrado amor a su hijo como contrapartida a la crueldad y al maltrato del padre. Entonces ahora, al irse una de las partes de ese binomio, ella no sabe cómo hacer, cómo ejercer el cariño o la ternura. Claro. Y dice, era como si los gestos se hubiesen vuelto imposibles sin un motivo concreto, sin una emergencia, como si una cosa no pudiera existir sin la otra, como si la venda no tuviera sentido sin la herida. Que aquí se ve muy bien y nos sirve para reflexionar acerca de nuevo, la relación entre la crueldad y el amor, y cómo para muchas personas el amor solo puede darse a través de la crueldad, que es una cosa muy perversa, pero quizá no tan rara tampoco, ¿no?
Y aquí sucede una cosa que es uno de los temas del libro, ¿no? Que es que solo cuando August enferma, el amor de su madre encuentra el camino de regreso, ¿no? Entonces es por eso que necesita que él siga enfermo para poder demostrar todo ese amor, cuidarle, volcarse en él, y aparece de nuevo la ternura, que es aquí donde vemos que la madre sufre el síndrome de Munchausen por poderes, perdón, de repente he colapsado, que es este síndrome en el que las madres, creo que es uno de los síndromes que es casi al 100% ejercido o sufrido por mujeres, que es básicamente hacer enfermar, seguro que suenan historias famosas, ¿no? Hacer enfermar al hijo a una persona para poder cuidarle. Claro, falsificar recetas, darle un historial médico, darle medicación que le enferma, ella llega a empujarle por las escaleras, como que está muy desesperada porque él esté enfermo, digamos, ¿no? Sin embargo, no me parece una novela sobre este síndrome, sino que creo que más bien es una herramienta narrativa y una manera de confrontarnos de manera súper clara con lo que pasa cuando la crueldad se convierte en una forma de amor brutal, ¿no? O sea, porque para ella eso que hace es una forma de amor, es una forma de cuidado extremo. Me recuerda a una de mis series favoritas de la historia de las series, que es... Se me ha olvidado. Sharp Objects. Es que es acojonante, tío. Ay, se me ha olvidado. Lo he visto y digo, se le va a olvidar, se le va a olvidar. Sharp Objects o Heridas Abiertas en español. Sí, que siempre ha estado en HBO, ahora no lo sé. La he visto muchas veces y va también sobre esto y es... Bueno, es increíble. Es increíble. Muy, muy buena serie, sí. Sí, entonces en este libro hay un deseo de encarnar, pero claro, cómo se encarna esa figura que puede resultar brutal, que es la figura de la madre. La madre protectora, salvadora, la madre buena. Hay todo el rato un intento por ser una buena madre, que es paradójico ver con lo que está haciendo, ¿no? Que ella piense que es la manera de ser una buena madre. Claro. Y esto sucede incluso, como digo, cuando a través de sus actos lo que está haciendo es ponerle en peligro, enfermarle, ¿no? Todo esto. Y es una forma de violencia muy distinta a la del padre, mucho más difícil de identificar también, ¿no? Porque los golpes, las muestras en el cuerpo, de todo esto se ve claramente. Y no se trata solo de que August crezca en este ambiente no tan violento, con dos violencias muy diferentes, sino que de alguna manera aprende que quien te quiere es también quien te destruye, quien te hace sufrir. Entonces hay ahí un aprendizaje del amor ligado a la violencia y a la crueldad, que creo que es aquí donde me interesa muchísimo el libro, ¿no? Donde te pone ante todas estas cosas sin mostrarte quién es el héroe, quién la víctima, quién tal, sino que te confronta con un personaje que aprende, porque lo sufre desde niño, que así es como funciona el amor, ¿no? Siempre aparece a través del dolor, de alguna manera. Y la novela no solo se centra en la casa de la familia, sino que describe también, por ejemplo, el pueblo en el que viven o la ciudad a la que él se muda más tarde, cuando ya, porque vamos un poco ascendiendo de la infancia, cuando ya es joven, adulto, que son siempre lugares, de nuevo, donde suceden cosas extrañas. Me recuerda mucho a lo que has contado de Haneke, ¿no? Desapariciones de una niña, formas de violencia diferentes, hay muchas personas que se van y que no se sabe muy bien dónde van. Y dice, a veces, al mirar por la ventana, se veía a alguno golpeando a su perro o a otro dando una paliza a su mujer. Que además él convive pared con pared con una pareja en la que él maltrata a su mujer de manera brutal, la encierra en la casa, le quita la ducha para que no se pueda duchar cuando él no está, o sea, le pega, ¿no? Y todo esto él lo escucha. El caso es que lo escucha y no hace nada, que esto es una de las cosas que queríamos traer como un poco reflexión final, que la crueldad tiene que ver con la violencia, pero también con la normalización, con muchas personas conviviendo con ella. Él no hace nada por evitar o ayudar a los que sufren a su alrededor, incluso cuando él ha sido una persona maltratada, que a veces, de nuevo, el mensaje moralizante podría ser, fíjate que este chico, como ha sido una persona maltratada, tiene mucha... Y ahora va a salvar a todo el mundo. Claro, tiene ese papel como esa heroico, esa sensibilidad, y sin embargo no es un héroe, no lucha contra la injusticia, simplemente convive con ello y convive con, evidentemente, todas las consecuencias que el maltrato ha dejado en él, que por supuesto pues le acompañan todavía, ¿no? Entonces quizá podríamos juzgarle con ello, o sea, por esto que hace, ¿no? Por evitar, digamos, contrastar esa violencia, y sin embargo me preguntaba, ¿no es lo que hacemos todos, no? Sí. Y creo que aquí está, o sea, yo como lectora he sentido esto que propone José Ovejero, que es muy abstracto a veces, ¿no? Pero que aquí lo veo muy bien. Yo viendo esto, ¿no? Te confronta contra personajes, no sé, no terribles, ¿no? Pero bueno, que hacen cosas malas, que no entiendes, escenas muy incómodas. Y la pregunta que a mí me surgía como lectora es, ¿pero esto es tan terrible o no es lo que hacemos todos, ¿no? El tener una metáfora, esa imagen de él tumbado en la cama y al otro lado de la pared la mujer pidiendo ayuda, ¿no? Y tú estás ahí. Pues esto es lo que hacemos todos en muchos casos, con cosas que pasan en el mundo, con situaciones que tenemos cerca o no tan cerca. O sea, que creo que te confronta contra lo bueno, pues que a veces te gustaría ser de una manera, quizá te imaginas a ti mismo, te percibes como más bien heroico o como víctima perfecta, en este sentido que hablo de él.
Y luego la realidad es que te comportas más bien como esos personajes que como los héroes que en otras novelas de repente se pondrían la capa y empezarían a gestionar el maltrato o las consecuencias de todo el mundo, o empezar a ayudar a otros, ¿no? Que quizás esa historia más pedagógica o más moralizante que José Ovejero descarta. Y aquí llegas a la pregunta, ¿no? Como llegas a esa pregunta sin necesariamente idealizar que haya una respuesta correcta a las cosas. Sí, y la respuesta es triste. Pero es incómoda y es lo que él... realista, ¿no? También. Sí, bueno, ya, pero me refiero que hay una incomodidad con la que hay que evitar, ¿no? Que también te puede llevar a otros sitios, ¿no? Posibles. Claro, en este libro, en Limones, nadie es un héroe, ¿no? Tampoco nadie es un villano. Incluso cuando los personajes son moralmente aberrantes, como bien decías, pues no sabes muy bien qué pensar de ellos. Y August no es esa víctima ideal de la que hablamos y tampoco logra alejarse del todo de aquellas cosas que aprendió en la infancia. De hecho, cuando se enamora, surge la posibilidad de ver si es capaz de ensayar otras formas de amar o si, por el contrario, está atravesado por la herencia y por esos mecanismos que ha aprendido con su familia. Aquí surgen muchas preguntas también acerca de cómo amamos, de si podemos amar desde la obsesión, la destrucción, la necesidad de control, o podemos amar de otra manera cuando lo que nos han enseñado era más bien ligado a lo otro, ¿no? Sí, de esta parte del libro no he querido meter nada, ¿no? Como de la parte en la que viene el amor como momento en el que dices, ahora a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué papel va a tomar él de todos los que le rodean? Porque, de nuevo, en una ficción moralizante podría tomar el camino de la enseñanza, ¿no? Hemos pasado por todo este sufrimiento para ahora llevarnos esta moraleja. Y sin embargo, pues pasan otras cosas, ¿no? Que no voy a destripar por si alguien quiere leerlas. Sí. Entonces ya nos vamos a callar. Sí. Porque llevamos aquí 2 horas y media. Sí, 5. Entonces nada, decir pues que a través de todos estos ejemplos pues hemos comentado que es muy interesante esta propuesta de la ética de la crueldad, que no tiene tanto que ver con si aparecen o no escenarios violentos o crueles, sino con la idea de que la ficción puede ser cruel contigo como lector o como espectador, te puede confrontar, incomodar, alejarte del entendimiento u obligarte a rebajar o a cambiar tus expectativas morales, ¿no? No tiene nada que ver con una lectura simplista, sino más bien con esta lectura ambiciosa de la que hablábamos antes y que defendemos. Y pues en muchos casos todas estas cosas violentas o crueles que leemos en los libros o esa crueldad que ejercen contra nosotros no lleva a ninguna parte, ¿no? Que es otra de las ideas de Ovejero, que es como que se te derriba algo y no necesariamente hay que volver a levantarlo o la propia ficción, el artefacto, te hace volver a levantarlo, ¿no? Como decíamos, no hay un castigo al final de la cinta blanca ni un perdón, ¿no? Pues es esta idea. Muy importante, muy válida. Sí, que también casa, ya solo para hacer, cállate ya, por favor. Se termino, que casa un poco con la idea de la filosofía que nosotras siempre hemos defendido, que es no encontrar una pregunta, un manifiesto ni una frase que nos dé la respuesta a todo, sino más bien ir a ver qué onda, ¿no? Ir a ver qué onda. Dejarte fluir como un palo. Fluye, Inés, fluye. No, escúchame, como sabes un palo cuando en la orilla del mar va con las olas. Literalmente eso es para mí la filosofía. Eso somos. De hecho, eso somos nosotras. El palo somos nosotras. Sí. Y eso es lo que propone Barthes. Y Barthes es el mar. Barthes es el mar. Barthes es todo. No, pero sí, esta mirada abierta donde siempre lo importante, chicas, lo importante es que no nos dejéis tratar, como lector, como espectador, como persona que está al otro lado, que no nos traten como si fuéramos gilipollas. Eso es muy para importante. Mí, esta es la clave siempre de todo. Tú elige lo que quieres leer, elige qué es la literatura para ti, elige, pero elige. ¿No? Esta sería un poco la cosa. Que elige. Que no te lo den. No. Es que no te lo den mascado, envuelto en una cajita. Que no somos tontas. Con un lazo. No somos tontas, ¿no? Dilo ahí, grita. Nadie es tonto. Y pensar que los demás son tontos y tú eres el único que no, esto es el clasismo intelectual. Efectivamente. No pensar en los otros como capaces, como personas que tienen su opinión. Somos capaces. Todos somos. Es que es verdad. Me encanta que, Paula, ya estás como haciéndome los coros. Es verdad. ¿Sabes? En plan, digo todos y tú, todos somos capaces. Es que tengo una cita muy larga que Vale, ya está. Porque chicas, un beso. Es un podcast de 1 hora y media que está muy bien. Pero ¿1 hora y media? Pues casi. Hostia, perdón. Kelu, perdón. No, 1 hora y 20. Te pedimos perdón. Kelu está 1 hora y 20. Vale, perdón. Voy a leer la cita que por supuesto es de Ovejero. Sí, un beso, chicas. Nada, que nos volvemos a leer. Escuchar. A leer, elegid, no somos tontas. Leer es un derecho, como diría Fernando Flores. Eso. Una literatura que provoca indecisión, incertidumbre y a la vez exige esfuerzo va en contra de las expectativas del lector y de la lógica capitalista. El ocio sirve para descansar, el esparcimiento es preferible a la concentración. El lector necesita ser entretenido, recuperar fuerzas para poder después continuar produciendo y sobre todo no le hace ninguna falta que siembren dudas en su cerebro sobre el bien y el mal. La literatura realmente cruel, la que desbarata nuestras certezas, parece abocada, si no a la
a la desaparición, a ser cada vez más marginal. Es elitista porque insiste en no rumiar la misma papilla que nos dan casi gratis, pero no se resigna a que no se pueda aprender nada. Derriba sin saber qué construir en lugar de lo derribado, hace daño y niega después el consuelo. La cuestión que todo escritor y todo lector debe plantearse antes de empezar un libro cruel es: ¿quieres mirar o prefieres seguir confortablemente transitando solo por las aceras iluminadas? Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.